Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. La semana pasada leímos este texto y solamente quiero citar un versículo para recordar lo que vimos el domingo anterior. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Amén. Vamos a buscar una porción que se encuentra en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer a partir del versículo 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. Cuando lo tenga, diga ya. Amén. Este versículo se encuentra en el momento de la historia de Israel, donde David está a punto de entregarle el reino a su hijo Salomón. ¿Y cuántos se dan cuenta que, por ejemplo, cuando un gobierno en México cambia el presidente, hay un mes donde hay una relación estrecha entre el gobierno saliente y el gobierno que entra, bueno, un mes o más, donde empiezan las pláticas para mostrarle el gobierno anterior al gobierno nuevo todo lo que se está haciendo, todos los proyectos, porque no es de que ya todos los proyectos se logran al final de un sexenio, sino que se quedan cosas en proceso. Entonces el siguiente gobierno tiene que saber en qué proceso se encuentra el país. Y se me hace interesante que esta porción se encuentra en el momento donde David va a entregar el reino a Salomón. Y en ese proceso, el proceso de su corazón, lo que siempre David había querido hacer y lo que sabía que era importante para Israel era la construcción de una casa para el Señor. Amén. Entonces David termina su gobierno diciendo: hey, vamos a continuar el proyecto nacional. Vamos a continuar el proyecto que va a traer la bendición anhelada a nuestro país. Y no era un proyecto económico apenas, era un proyecto espiritual. Y se trataba del templo. Y en primer libro de Crónicas 29:2 dice: usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? ¿Quién de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Padre, en esta tarde te pedimos que tú nos hables una vez más, que continúes, Señor, el proceso, que continúes la palabra, Señor, que nos hablaste la semana pasada, que el día de hoy, Señor, nuestro corazón pueda ser alineado al tuyo. Señor, queremos poner nuestros afectos en ti, queremos poner nuestros afectos en Cristo y en tu reino, Señor. Ayúdanos a oír la palabra. Ayúdanos, Señor, y
Que esta palabra, Señor, nos toque a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Generalmente este pasaje se usa mucho en las iglesias para la hora de levantar diezmos y ofrendas. O también para eventos especiales donde se recolecta en las iglesias ofrendas para la construcción de un edificio, o para la construcción o para la compra de cosas para una necesidad particular. Y está bien. El día de hoy este no es el propósito de la lectura de este pasaje. El propósito es hablar nuevamente del tesoro de nuestro corazón. Y me llama la atención que David dice en el versículo 3, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. La devoción. En otra versión dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Afecto, afecto. Yo recuerdo mucho cuando yo era chiquito que me encantaba cuando mis papás decían, vamos a ir a la casa de tu abuelita Raquel. Me encantaba que fuéramos para allá. Y si usted hubiera conocido la casa de mi abuelita Raquel, una casa muy limpia, pero muy humilde, en la calle Río Nazas, en San Miguel. De hecho, era de esas casas que fueron construyendo cuarto tras cuarto, tras cuarto, tras cuarto, con un patio en medio y atrás un corral. Ese corral era el huerto del Edén. ¿Cuántas cosas no hicimos en ese lugar? Recuerdo que tenía un pirul todo doblado donde pusieron una columpio. Y un día yo vi un programa de Tarzán donde él se agarraba de las lianas. Me subí al pirul, me agarré de la cuerda para bajar como Tarzán y ¡sí! Me quemé las manos. Hacíamos fogatas ilegales, ¿verdad? Que mi abuelita después nos regañaba porque nos encontraba. Iba a no sé qué lugar, ya cuando regresaba veía una fogata. Imagínense, puros niños jugando con fuego en su corral, que por cierto nuestro corral tenía solamente una malla, no una malla, un alambre de púas que dividía de la otra corral y todo era flamable. Se juntaban los corrales de las casas de San Miguel. Y imagínense la abuelita regresando del mandado y viendo a sus hijos, a sus nietos jugando con fuego. No, nos daba una regañiza. Nada más una vez me pegó mi abuelita, no se me olvida. Fue la única vez que me pegó y creo que lo merecía porque fue nada más una vez y la recuerdo, ¿verdad? Era un lugar hermoso, ahí todos mis primos nos juntábamos a jugar. Las gallinas del vecino ponían sus huevos en una... ¿Se acuerdan de esos refrigeradores de la Corona donde ponían las botellas de cerveza y que se abrían así? Pues mi abuelo dejó una que ya no servía ahí de propósito con paja, para que las gallinas se vinieran al otro lado y ponían los huevos y nos mandaban, vayan por los huevos, ¿verdad? Porque le daba pena a mi abuelita y a mi abuelita agarrar los huevitos de los vecinos, que no eran de ellos porque estaban en nuestro lugar. Nadie les pidió a las gallinas que se saltaran la cerca. Y no sé por qué les gustaba venir a nuestro lugar y a poner huevos. Bien, siempre digo amarillos, mi esposa dice que no son amarillos. Que eran, ¿qué dijiste? ¿Qué color eran? Sí, pero tú me habías dicho otro color que tampoco era. Y los busqué en internet y las gallinas ponen huevos cafeses, azules, verdes. Búscalo en internet. Y los nuestros eran tipo así marroncito y bonito y salían unos huevos pero sabrosísimos. Y ahí yo gastaba mucho tiempo y era una casa muy humilde, pero me encantaba ir a esa casa. Yo tenía mi afecto en la casa de mi abuela. También me gustaba ir a la casa de mis abuelos maternos, pero la verdad disfrutaba mucho más la casa de las Río Nazas, de la colonia San Miguel. Soy barrio, hermano, soy barrio. Nací no con la torta, sino con el filero debajo del brazo, ¿verdad? El filerito. Soy barrio. Estoy registrado en mi acta de nacimiento, dice Barrio de San Miguel. Así dice mi acta de nacimiento. Bueno, así soy, Barrio San Miguel. Así es que, ¿qué onda ese? Al tiro, ¿eh? Pero el Señor me rescató. Y cuando David fue rey, ¿se acuerdan cuál fue el primer acto que hizo? Traer el arca del pacto a su casa. Pero en su corazón estaba construirle una casa al Señor.
Y al final de su vida, él dijo esto: debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, por cuando tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Dice que él donó más de 102 toneladas de oro. Ya nos caemos de espaldas cuando nos regalan una pulserita de oro, ¿no? Él juntó 102 toneladas de oro, 238 toneladas de plata, aparte de piedras preciosas, de maderas especiales. Y tal vez muchos pensaron que el rey David se estaba queriendo hacer rico, porque él en cada batalla, en cada guerra, que tuvo muchísimas, despojó a esos reinos, y todo el oro, toda la plata, todas las cosas preciosas se las quedaba. Y algún fariseo de la iglesia pudo haber dicho: ese rey se está enriqueciendo con el dinero de las guerras, pero la verdad es que lo estaba guardando, lo estaba almacenando, porque él tenía un proyecto: levantar el templo, y quería hacer de la casa del Señor un templo majestuoso. No hay nada en contra de invertir dinero, ¿verdad?, en un templo, en un edificio para la iglesia, y hacerlo bonito, hacerlo majestuoso. Hay ministros que de repente se pasan, ¿verdad?, de la raya, e invierten todo el dinero de los recursos de la iglesia para adornar un templo, que la verdad, la casa de Dios no es el edificio, la casa del Señor somos nosotros, la iglesia. Pero tampoco está mal, ¿verdad?, que se invierte en un lugar que sea digno, donde gente quiera regresar. Amén. Donde gente quiera regresar. Pero el hecho, y de lo que queremos hablar, no vamos a levantar una ofrenda para el edificio, aunque vamos a levantar al final nuestra ofrenda y diezmos normales. Pero David dijo: tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Tengo mi afecto, y de esto quiero hablar nuevamente el día de hoy. Y ojalá el Señor nos despierte, porque Jesús advirtió, y Pablo advirtió, que en los últimos tiempos el amor de la iglesia se iba a enfriar. El amor de los hijos de Dios se iba a enfriar. Amor por Dios, amor por su casa, amor por su familia. Cuando hablamos de la casa del Señor, del templo de Dios, no nos estamos refiriendo solamente a un edificio o a una serie de reuniones. A lo que nos referimos principalmente es a la presencia de Dios. Nos referimos, no estén comiendo en este momento, no es lugar para comer, mi amado. Nos estamos refiriendo a la casa del Señor. Nos estamos refiriendo a la presencia de Dios. Estamos hablando de darle el culto. Darle el culto a Dios. Nos estamos refiriendo a venir a su casa a aprender de Él. Que ese sea nuestro afecto. Estar en su presencia. Darle el culto, darle adoración, darle. Venimos a la iglesia a dar. Nuestra vida. Venimos a este lugar, hermanos, a encontrarnos con Él. Hermano, yo busco a Dios en mi casa, eso está excelente, pero Dios ha establecido un cuerpo, una iglesia local, una familia, donde juntos le demos el culto al Señor, donde juntos le reverenciemos, donde juntos nos presentemos, donde demos cuentas al Señor. David dijo: usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Todo recurso a mi alcance. David se preparó con distintos materiales para la construcción del templo. Se preparó con oro, con plata, con bronce, con hierro, con madera, todo tipo de recurso natural, y eso estuvo muy bien. Pero ¿cuál será el recurso más grande que nosotros le podemos dar a Dios si no es nuestra propia vida? Nuestra propia vida. Dios está interesado en nuestro corazón más que en nuestras finanzas, porque Él sabe que si tiene nuestro corazón, no solo tendrá nuestras finanzas, tendrá todo: nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro servicio. Y yo he entendido de parte del Señor algo: no necesito estar hablando mucho de diezmos y ofrendas para que la gente dé al Señor.
Necesito estar hablando del corazón para que la gente se entregue al Señor completamente. Porque como lo hemos reiterado vez tras vez, esta congregación, por la gracia de Dios, nunca ha tenido un acento en el recurso económico, y Dios la ha bendecido mucho, mucho. Pero es que los templos se van a quedar aquí en la tierra, los edificios, los proyectos, los ministerios se van a quedar aquí. Lo que se va a ir al cielo son personas. Y lo que hayamos hecho aquí, por su reino, no por un templo, no por un edificio. Repito, que tiene su lugar, tiene su momento. Nada en contra de los esfuerzos de las congregaciones por construir cosas, nada en contra, pero el acento debe de ser lo que construimos para su reino en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Porque recibiremos coronas o no en el cielo. Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en tu corazón. Voy a leer varios salmos, no los busques porque perderíamos un poco de tiempo, pero el Salmo 122, versículo 1 y 2 dice: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La comunidad cristiana. Esta reunión es la casa de Dios. Dígaselo a la persona que está a su lado: esta reunión es la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Te hago la siguiente pregunta: ¿hay expectativa en ti porque llegue el día de la reunión? ¿Hay expectativa en tu vida porque llegue el día de la reunión? No es que me quiera ser muy santo, hermanos, ¿ok? Porque el pastor se echa flores. No, también hablo de mis tristezas, ¿verdad? Y de mis vergüenzas. Pero sí algo que realmente ha habido siempre en mi vida es una expectación por ir a la iglesia, siempre, desde niño. Yo recuerdo, mi mamá está aquí de testigo, después le pueden preguntar si es verdad o son puras mentirotas lo que está diciendo el pastor. Pero desde niño, cuando era domingo, yo me estaba contento y quería mi mejor ropita que yo tenía, mi corbatita. Tengo fotos, mi esposa ha visto las fotos ahí con corbatita en la iglesia, ahí, peinadito, ¿verdad? Con limoncito. A veces se quedaba algún bagazo, una semilla ahí. Y literal, sí, se me quedaban bagazos de semillas a veces en el cabello. Bien bonitos y con mi semillota aquí, mi bagacito. Y pertenecía al coro de la iglesia, ¿verdad? Participaba en la declamación de salmos ahí. Pero a mí me encantaba ir a la iglesia. Me encantaba. Y en aquel tiempo no teníamos equipo de sonido como este, no había grupo de alabanza, era un órgano, solamente un órgano y un dirigente con la mano. Él me ha dado la paz. Y todos, hermanos, abran sus himnarios en el himno 43 y todos abríamos unos libritos que estaban ahí en las sillas. Bueno, la verdad la gente lo compraba y se lo llevaba a su casa y todo. Y abríamos el himnario y de repente vamos a cantar el himno fulano de 3. Señor mi Dios, al contemplarlos, y se escuchaba la vocecita de un niño ahí gritando a voz en cuello, yo creo que era la mía: mi corazón entona la canción. Me encantaba cantar los himnos, me encantaba ir a mi clase de pargulitos, y eso fue creciendo, y siempre en mi vida ha habido una expectación por el culto, por el día de reunión, por ir a la casa del Señor. Y después había un deseo de involucrarme en las cosas de la congregación. Y recuerdo que a muy temprana edad, 11 años más o menos, o 10, 11, empecé a aprender algunas canciones que el que dirigía la alabanza me las enseñó, Rafael Arias Palacios, que acaba de fallecer hace poco tiempo, un hermano precioso. Me enseñó las primeras canciones, y a los 2 meses creo que me había enseñado mis primeras 4 canciones. ¿Quién tenía que dirigir la alabanza? Porque el otro hermano se había ido de la iglesia. Pues yo. Y entonces con 11, 12 años mi esposa me conoció así, ahí se enamoró de mí, se enamoró.
12 años, todo flaquito. Tengo fotos, cuando las quieran ver se las enseño. La guitarra parecía tololoche, ¿verdad? Pero era normal, pero yo estaba muy flaco, muy ñengo. Bonito, pero ñengo. Y me acuerdo la primera canción que aprendí, en el tono de sol: ciertamente volverán los redimidos de... ¿Se las tocó? Volverán. Sí. Y ahí la iglesia cantaba ahí conmigo, pero cada reunión era un gozo estar allí. Me encantaba dirigir la alabanza. Recuerdo que después de un tiempo, el que ahora es mi cuñado, que en ese tiempo no sabía ni se imaginaba que iba a tener el privilegio de ser mi cuñado, él dirigía también la alabanza, pero a veces llegaba tarde por su trabajo y algo así. Yo me iba al baño a orar y a pedirle al Señor: Señor, haz que no llegue para que yo pueda dirigir la alabanza. De veras, yo me metí a orar para pedirle al Señor que no llegara el hermano que dirigía la alabanza para yo dirigir la alabanza. Y llegaba el hermano, Dios no había respondido a mi oración. Y yo lo apoyaba con la guitarra, pero a veces no llegaba y era muy feliz cantando la alabanza. Y luego crecí más, me hice un jovencito, y recuerdo que cuando había un evento de la iglesia en otro lugar y nos invitaban a nosotros a ir, yo le decía a mi papá: hay que irnos ya, porque yo quería llegar temprano, yo quería estar antes, quería los primeros lugares. Ustedes saben, hasta el día de hoy estoy acarrerándolo, ya es hora, tenemos que irnos temprano, tenemos que llegar antes. Aún en los eventos de otras iglesias me dicen: pero ¿para qué vas tan temprano? Porque el horario dice que a las 6 de la tarde, y si no nos vamos ahorita no vamos a llegar a las 6, pero nadie empieza a las 6, eso no importa, es a las 6 de la tarde. Y a veces llego antes que los pastores de los eventos. Ahí estoy, los hermanos, están los hermanos que están barriendo y están limpiando. Yo llego antes que los pastores a los eventos. Recuerdo cuando llegué, estábamos atrasados para algún evento en Irapuato, íbamos mucho a Irapuato a eventos que se hacían allá en la Congregación Nueva Vida. Y yo recuerdo que si estábamos llegando media hora antes, yo estaba desesperado, frustrado, porque iba a llegar tarde a la alabanza, me iba a perder la alabanza. Y cuando llegábamos, escuchábamos el ruidazo ahí de la alabanza, yo me estremecía porque ya estaban danzando sin mí. Y llegábamos, ¿verdad? Y en cuanto yo entraba en el ambiente, ya estaba emocionado por esto. Y entonces a mí me encantaban las conferencias, me encantaban los congresos, me encantaban los campamentos, me encantaba la reunión de domingo, llegó el momento en el cual tenía ya cierta edad que podía encargarme de una reunión de hogar. Todavía ni era casado, era un solterito, y me iba con mi novia y el hermano Don Chuy y Doña Ale hasta la lejana tierra de Echeveste. En aquel tiempo era la orilla de Echeveste, y teníamos que cruzar el Morelos, que no había ni semáforo, ni luz, no había nada, era una tierra desértica como del viejo oeste. La retama daba vueltas con el aire y tenías que ponerte bien al tiro porque la gente venía a 1000 por hora. Hubo 2 veces que nos metieron un susto porque quise cruzar cuando venía un coche rapidísimo y Dios nos guardó. Pero teníamos nuestra reunión de hogar allá y tuvimos una reunión bien bendecida con una afluencia grande de hermanos. Y ahí fueron mis primeros pininos en la predicación, en la enseñanza. Visitamos casa por casa para evangelizar, sin tener un método de evangelismo, simplemente tratábamos de evangelizar. Ahí íbamos. Y la verdad es que tanto en mi esposa como en mí ha habido algo, un afecto por la casa de Dios. Porque la casa de Dios es la casa de Él, es donde Él se manifiesta, es donde Él se presenta. Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos. Me puedo imaginar la emoción del salmista. Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. El Salmo 26, versículo 4 al 8. Sí, búsquelo ese, por favor. Salmo 26, 4 al 8, por favor. El salmista dice: no paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que tienen el mal, de los que hacen el mal, y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Amo tu santuario,
Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Este hombre de Dios que escribió este salmo, la persona que escribió este salmo, él tal vez ni se imaginaba que esto iba a ser parte de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero él puso sus sentimientos, él habló de sus afectos. Él no quería andar con mentirosos, él no quería andar conviviendo con hipócritas, detestaba las reuniones de los que hacían el mal, se negaba a juntarse con los perversos. O sea, a él no le gustaban las pachangas y las fiestas mundanas. A él no le gustaba pasársela todo el tiempo con el compadre chismoso, mentiroso y mujeriego, o con la comadre chismosa y rebelde. A él no le placía estar en esas reuniones con gente que no conoce a Dios, con gente que no tiene temor de Dios, con gente que tiene una religión falsa, que hasta te quiere hablar de religión cuando tú le quieres hablar de tu fe. Él detestaba esas reuniones. Él amaba el santuario de Dios. ¿Qué era el santuario? Era el templo, era donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba el sacerdocio, donde la gente piadosa llegaba a establecer adoración y culto a Dios. Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Porque cada vez que un hombre de Dios se acercaba al templo, igualmente el día de hoy, cada vez que nos acercamos a una iglesia, llegamos a una reunión, a un tiempo de adoración, a un tiempo donde va a haber predicación, a un tiempo donde va a haber armonía y culto al Señor, hermanos, se palpa la presencia de Dios, se experimenta la presencia de Dios, se experimenta la gracia de Dios. Dios nos habla durante la predicación. Y es curioso, una misma predicación tiene diferentes significados espirituales para cada persona. Muchas veces yo preparo mis temas, mis sermones con 7 puntos y quiero pasar una idea, 7 puntos, que les quede clara una idea. Y luego vienen los hermanos y me dicen: hermano, su predicación estuvo tremenda, Dios me dijo que esto. Y dije: ¿y eso a qué horas lo prediqué? Pero Dios le habló otra cosa que yo, diferente de la que yo había preparado, porque el Espíritu se mueve en tu corazón de forma independiente. Claro que Dios da un tema en general, sale una directriz general, pero hay cosas muy específicas para ti, porque es su presencia la que está aquí, hermanos. Tú no vienes a escuchar la oratoria del pastor Fabián, tú no vienes a escuchar a los músicos y ver su performance musical. Tú no vienes a ser impactado por nada más que la presencia de Dios. Él experimentaba la presencia de Dios. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Hermanos, no solamente su presencia es gloriosa, y te puede transformar, te puede cambiar. Como recuerdo, hermanos, momentos tan específicos en mi vida donde la presencia de Dios se me manifestó durante la reunión. Wow. Recuerdo una ocasión en Porto Alegre, Río Grande del Sur, conferencia profética del sur. Fui invitado a ministrar. Yo era uno de los que iban a ministrar la adoración. Y para sorpresa mía, en esa conferencia invitaron a las personas más importantes espiritualmente de la nación. Estaban ahí grandes ministros de adoración, pastores muy importantes de la nación brasileña, y yo estaba en medio de ellos, ministrando ahí. Pero se levantó un hombre, no voy a decir su nombre, un director de alabanza que hasta el día de hoy ministra alabanza. Él es de origen irlandés, pero fue criado en Brasil. Y ese hombre porta, todavía puedo decir hasta el día de hoy, porta una unción para la adoración. De ese hombre han bebido personas como Marcos Brunet, y nuestro ministerio era amigo de ese ministerio. Pero recuerdo que, y no se trata de que también tocaba, qué tan bonita voz tenía, era un hombre que amaba la presencia de Dios, era un hombre que sabía entrar a la presencia de Dios y sabía introducirnos a la presencia de Dios. Recuerdo que él tomó su guitarra y empezó a adorar, y fue una unción tan poderosa en esa reunión, fue una unción tan tremenda como pocas veces la he experimentado.
Y algo sucedió dentro de mi ser que empecé a llorar, pero fue un lloro de mi espíritu, un lloro de mi alma, de hambre, de sed, de consuelo, de sosiego, de amor, de misericordia, de gracia y de una búsqueda de Dios, de un clamor por más de Él. Y por más que quería parar, ese lloro continuaba y continuaba y brotaba un clamor y unas lágrimas. Recuerdo que me desagüé en ese lugar. Unas personas que estaban cerca de mi banca, de mi silla, y dijeron: ay, está con carga, vamos a orar por él. Yo, quítese, no quieran orar. Por cierto, si alguien está siendo tocado por la presencia de Dios, tenga cuidado de no interrumpir lo que Dios está haciendo con esa persona. Hay veces que hermanos bien intencionados nos cortan la leche, ¿verdad? Hermano, está bien, cállate la boca, estoy en la presencia de Dios. Yo sé que tu deseo es solamente si está endemoniado, ahí sí ve y agárralo y trata de hacer algo. Pero si está disfrutando de la presencia, si está llorando, si está arrepintiéndose, no te metas con lo que Dios está haciendo con esa persona. Es un momento especial y vital. Y esos hermanos querían cortarme la leche y yo... ¿Qué fue? ¿Fue la música? ¿Fueron los instrumentos? ¿Fueron los músicos? ¿Fue la presencia, la gloriosa presencia de Dios me estaba tocando a mí? Y sé que a muchos también en ese lugar nos tocó el Señor. Eso era lo que amaba el salmista. Y comparado con los mentirosos, con los hipócritas, con la reunión de las personas que eran perversas, no había comparación. Yo no quiero andar en esas cochinadas, en medio de chistes profanos, pláticas prosaicas. Hay una diferencia, hermanos, abismal. ¿Amas el santuario del Señor? ¿Amas la gloriosa presencia de Dios? Hermanos, ¿cuál es el distintivo de un cristiano? ¿Cuál es el distintivo de una familia cristiana? Hermanos, es que esa familia, esa persona, el distintivo es que hemos estado en su presencia. Y la gente lo va a notar si has estado en su presencia. Algo sucede, hermanos, esto es bíblico, esto es un principio. Cuando has estado realmente estado en la presencia de Dios, no estoy hablando de que has venido a la reunión. Muchas personas vienen a la reunión y no experimentan nada. Yo lo he visto. Dios puede estar tocando profundamente a alguien. Dios puede estar dando una dirección a la vida de alguien. Puede ser un domingo especial donde su vida tiene un divisor de aguas, donde él caminaba en una dirección y ahora camina en otra. Puede ser la reunión de su vida ese domingo y al otro lado alguien mascando chicle sin saber qué pasó. En el mismo lugar. Pedro dice en su carta, creo que primera o segunda de Pedro, no me acuerdo cuál, dice: y nosotros vimos la gloriosa presencia del Señor en el monte santo. Ellos vieron la transfiguración de Jesús mientras Judas estaba por allá contando las monedas que se estaba robando, porque Judas mantuvo una actitud de robar. Ellos presenciando el reino, porque es lo que pasó. Dice que vimos el reino, y es la palabra griega basileia, reino, poder, autoridad. Vieron al Cristo en su gloria. Sus ropas resplandecían, su rostro era como el sol. Se quedaron aterrados. Pedro no sabía ni qué decir. Señor, hacemos 3 casitas aquí para que se queden estas apariciones. Una nube de gloria los envolvió. ¿Y qué habrá sentido? ¿Qué habrá experimentado Pedro ante la gloria de Dios? Escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Imagínate escuchar la voz de Dios una vez más como la escuchó Moisés. Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz gloriosa de los cielos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Pedro dijo: vimos la gloria en el monte santo. Y Judas contando lo que se había robado. Y así pasa en nuestras reuniones. Gente experimenta la gloria y hay otros que siguen pensando en su pecado que van a perpetrar cuando salgan de la reunión.
Es nuestro distintivo. Cuando Moisés estuvo en el monte santo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, bajó del monte y ¿qué fue lo que pasó? Su rostro brillaba, sale a luz y la gente tuvo miedo de Moisés. Se tuvo que poner un velo y aún con el velo podías ver su rostro como si fuera una lamparita, como si fuera un foquito, el rostro de Moisés resplandeciendo por detrás del velo. Era una lámpara. Yo creo que en la noche apaga esa luz. Moisés le decía Séfora, ¿verdad? Séfora. Moisés dijo esto en el Éxodo 33, 16, dijo: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hermanos, lo que distinguía al pueblo de Israel de todas las otras naciones es que la presencia de Dios caminaba con ellos. Oye, ¿sabes por dónde anda el pueblo de Israel ahí en el desierto? No sé, pues busca la nube de gloria. Ahí donde ves la nube, ahí van. Pero y en la noche, busca una nube de fuego, ahí están. Y literal, durante el día había una nube cubriéndolos del sol. Y durante la noche era una nube de fuego que les daba calor de las temperaturas heladas del desierto. Porque no sé si lo sabes, en el desierto en el día te quemas y en la noche te congelas. O sea, sales pasteurizado de ahí. Pero la nube de gloria, entonces la gente quería encontrar al pueblo de Israel peregrinando por 40 años, los encontraba por la nube de gloria. Y es lo que Moisés dice: Señor, ¿cuál es nuestra característica? ¿Cuál es nuestro distintivo? Señor, nuestro distintivo es que tu presencia está con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tú estás con nosotros, hermanos. Y cuando tú caminas con alguien mucho tiempo, te aprendes sus modismos, empiezas a hablar con su tonito. Si te casaste con una chilanga, empiezas a hablar así: hermano, pues es que me enamoré de la hermana fulana de tal y no me quería dar un traguito, no seas malito. O si viene de la Gavia, empiezas a hablar como el de la Gavia. O como ya esta Bellita ya habla como queretana, ¿verdad? Cuando caminas mucho con alguien, te empiezas a parecer a él, empiezas a hablar como él, Mi hija, un chorro de comidas que no le gustaban, ya le gustan. ¿Por qué? Porque a Max le gustan. Y ya nos quedamos ahí en la mesa. Fabiola, ¿te gusta esto? Sí, papá, siempre me ha gustado. Yo me acuerdo cuando era soltera. Ay, mamá. Y ahorita, uy, qué rico sabe. Pues es que ama al vato ese, ¿verdad? Mi yerno favorito. Mi yerno favorito. Y Moisés era un apasionado por la presencia de Dios. ¿Cuántas experiencias Moisés no tuvo en la presencia de Dios? De hecho, Moisés, Pablo, Ezequiel, Daniel, si pudiéramos tener aquí un encuentro con ellos y le platicáramos: oye, Daniel, ¿cómo fue ese día que viste al anciano de días y al Hijo del Hombre recibiendo el reino y el poder? O a Juan, ¿cómo fue lo de Ezequiel, ¿cómo fue lo de los seres viviendo, lo de las ruedas con ojos y todo? Te hubieran dicho: no manches, que en hebreo significa qué impresionante. Yo creo que Ezequiel, Daniel, para empezar te hubieran dicho: fue algo tremendo cuando vi, ¿verdad?, que las ruedas venían del norte y que tenían ojos y se escuchaba un ruido y los 4 seres corrían junto con ellas y no se echaban para atrás sino para adelante. Era una velocidad impresionante. Yo sentí un temor, sentí un pavor. O Isaías, cuando vio la gloria de Dios ahí en Isaías capítulo 6, que vio el santuario y temblando por la voz de los querubines que clamaban: santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían. Y yo dije: ay de mí, soy un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo inmundo. Y han visto mis ojos su majestad, han visto mis ojos al rey. Y Fabián, vino un querubín que agarró un carbón ardiendo, un carbón amarillo del altar, estaba ardiendo, con unas tenazas lo agarró del altar y vino hacia mí, que me lo acerca a la boca, Fabián.
Y en la escritura se ve bien bonito, pero imagínate que alguien te pone un carbón ardiendo cerca de la boca. Y tocó mis labios, pero Fabián, no me quemó, no. Fue algo espiritual, fui purificado de mi inmundicia y ahí fui comisionado con la palabra profética para el pueblo de Israel. Por eso Moisés escribe esto: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Amas su santuario? ¿Amas el lugar donde se manifiesta su gloriosa presencia? En la vida del creyente muchas veces hay un sentimiento de frustración, de desesperación y a veces un sentimiento de enojo. Y estoy hablando de cuando estás caminando con el Señor bien. A veces estos sentimientos se pueden presentar debido a tu pecado, debido a tu distanciamiento de Dios, debido a malas decisiones espirituales que has tomado, pero cuando estás bien, o sea, caminas con el Señor y todo, y de repente se manifiesta desesperación, frustración, enojo, no es otra cosa más que sed de la presencia de Dios. ¿Alguien me está captando? ¿Se han dado cuenta que cuando no comemos por largos periodos de tiempo nos empezamos a enojar? ¿A alguien le pasa eso? ¿O le empieza a dar dolor de cabeza? Es hambre, es sed. Tu cuerpo está diciendo: Fabián, deja de trabajar. O sea, yo sé que tienes que terminar eso, pero ¿y el cuerpo qué? ¿A qué horas? Y muchas veces también, yo a veces me he dado cuenta que estoy frustrado y estoy frustrado así, inconforme. Y de repente el Señor me lleva a analizar, pues, ¿por qué estoy así de frustrado? Y Dios me está diciendo: es que no estás buscando mi presencia, no has estado en mi presencia, has descuidado mi presencia. Aún viniendo al culto, ha habido momentos en mi vida donde he tenido que, y esto lo digo para que tú te pongas las pilas y te sirva, pero ¿por qué no estoy sintiendo expectación de ir al culto? ¿Por qué no estoy sintiendo? Porque ha habido momentos en esta etapa de mi vida, en tiempos recientes, donde no hay expectativa. O sea, quiero ir a la iglesia, quiero buscar al Señor, sé que tengo que ir, nadie me lleva fuerzas, pero aquella expectativa, aquella emoción, aquella emoción de que llegue la reunión no está. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy sintiendo eso, Señor? Y sabes, eso lo puedes arreglar solamente tú. Porque sería una ofensa decirle al Señor: Señor, pues no tengo ganas, ponme ganas. Y Dios va. Imagínate que una novia escuchara un telefonazo de su novio: ¿sabes que no tengo ganas de ir? Haz algo para tener ganas de que yo vaya a verte. ¿Qué diría la novia? Mira, mi amigo, gloria a Dios por tu vida, pero cuando tengas ganas me vuelves a hablar y vamos a ver, porque lo que me acabas de decir me acaban de quitar las ganas de recibirte aquí en casa. Cuando uno está enamorado, lo que más quiere uno es encontrar tiempo para hablar con la persona amada, pasar tiempo con la persona amada, disfrutar de la presencia de la persona amada. El Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti,
Oh Dios, mi hija me mandó hace poco un video de unos ciervos cruzando un río. Y literalmente los ciervos cuando están en el agua emiten un clamor como si fuera un gemido. Así se escucha en este tono. Así gritan los ciervos. Y este salmista escuchó ese clamor y ¿sabes? Ese era el clamor de su corazón. Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ese es el original, como el ciervo brama. Aquí dice anhela, pero en el original es brama, grita, llora por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Muchas personas no tienen ese anhelo. Hasta se les hace pesado venir a la iglesia. Y hermanos, sé que voy a pisar no callos sino juanetes. Pero no es el deseo molestar a nadie ni hacer sentir mal humanamente a nadie, sino realmente es despertarte. Hay mucha gente, hermanos, porque sé que muchos son hermanos, que no tienen ganas de venir a la iglesia y faltan con tanta facilidad a una reunión. Y no hablo nada más del domingo. Hay gente que no quiere ir a una reunión de hogar, que no quiere estar en una reunión de varones o de mujeres, que no quiere estar en una reunión de jóvenes, padres que ponen pretextos para enviar a sus jóvenes a la iglesia. Y sabes, eso es lamentable, preocupante, porque los hijos de Dios debieran tener ese clamor por estar en la casa de Dios, experimentando la gloriosa presencia de Dios. A veces la gente a veces no quiere venir a la iglesia por razones variadas. A veces porque no le gustó cómo un maestro trató a su niño, sin saber que su niño no es un angelito. Hermanos, yo tenía un niño que yo creía que mi hijo era un angelito. Hasta que un día llegó el pastor de la iglesia y me dijo, su angelito andaba haciendo esto y esto en el baño. O a veces es porque algún hermano te hizo un comentario que no te gustó, algún líder de la congregación te quiso apretar las tuercas en algo que no está bien, o aquí de repente alguien se enteró de una situación familiar y te dio un consejo y no te gustó, o el pastor simplemente te exhortó y te dijo, hermano, tú andas mal en esto, no está bien que estés haciendo esto en tu matrimonio, en tu familia. O simplemente alguien se sentó en tu silla, tu santa silla. Yo no sabía, pero tienen nombres las sillas. La de ahí dice Memo, la de al lado dice Lupita, y así, ¿no? O sea, cada silla, Ana, tiene sus nombres ya, las sillas. Cuidado de que alguien las agarre, porque arde Troya. Allá es la familia de... siempre ahí. Y cuidado que alguien toque esa silla. Yo sé que estoy hablando de manera jocosa, pero bueno, nos gusta sentarnos en diferentes lugares en la iglesia, ¿no? Como que es nuestro lado. No hay problema, siéntese ahí. Pero no se enoje si alguien se la gana. Y es que hemos visto, aquí todavía no nos ha tocado una situación así, pero en el pasado, gente se iba de la iglesia porque se empezaron a sentar en su banca. Óyeme. En Hebreos capítulo 10, quiero que busques esta porción, por favor. Hebreos 10, 23. A Angelito nadie le puede quitar su silla porque él se la lleva. ¿Es que sí? Hebreos 10, 23. Ponga mucha atención. Fíjese las palabras con lo que dice aquí
el que escribió Hebreos, que tengo la idea de que sea Pablo, pero quién sabe quién haya sido. No la autografió. Pero dice él, mantengámonos firmes. ¿Qué necesitamos mantener? Firmes, o sea, nuestra decisión, nuestra convicción. Y está hablando de la iglesia local, ¿ok? Esto es en relación a la iglesia local. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuál es la esperanza? Cristo, la salvación, el evangelio. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál es la promesa? La resurrección entre los muertos, la redención de nuestras almas, el reino, la eternidad con Cristo. Amén. Va a cumplir su promesa. Pensemos en maneras de criticarnos y chismear unos de otros. ¿Sí dice así? No, okay. Pues me equivoqué. Es aquí la versión Fabián habla hoy. Voy a buscar la versión NTV. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. La palabra es muy clara, no debemos dejar de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque el día de su venida se acerca. Y como en una fogata, solamente en la fogata es que vas a estar dentro del fuego. Si tú sacas ese leño de la fogata, afuera se va a apagar y se va a enfriar. Satanás ha metido en muchísimas personas, más de las que te puedes imaginar, la idea de que yo puedo buscar al Señor en mi casa sin tener que ir a una iglesia. Y esta va para los que están en internet, que no se congregan. Qué bueno que estás viendo esta predicación en internet, pero congrégate, busca una iglesia. Es que vivo en Irapuato, vente, haces una hora. No dejemos de congregarnos. ¿A qué se refiere? Hermano, está hablando de una iglesia local. Está hablando de una iglesia que tenga un nombre, Puerta del Cielo, Monte de Nazaret, no sé, Cumbre de la Gloria de Dios, ¿verdad? Hay un pastor que le puso a su iglesia Arca de Noé. ¿Está llena de qué? Y aunque no querramos, el Arca de Noé simboliza la iglesia. Simboliza la iglesia. Solo los que estén dentro del arca van a ser salvos. ¿Por qué dice que no debemos dejar de congregarnos como lo hacen algunos? Algunos dicen, yo no me congrego para no tener problemas con nadie. Cuando tú tienes esa actitud ya tienes problemas. Porque no estás dispuesto a amar, no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a que Dios trate tu corazón, no estás dispuesto a que Dios te pruebe, no estás dispuesto a pagar un precio. Tienes que pagar un precio. Y a veces no es fácil. A veces no es fácil estar con hermanos que de repente tienen su carácter. Y es que todos tenemos nuestro carácter. Todos pensamos que nuestro carácter es el mejor. No, es que la familia Zacarías Becerra tenemos una idiosincrasia, una cultura elevada. Hermanos, los domingos no desayunamos cualquier cosa, desayunamos hot cakes. Nada de birria o menudo. ¿Eso qué? Somos americanos. Y alguien va a decir, ¿qué? ¿Hot cakes? Menudo, hermano. Birria con quesadillas. Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y literalmente afilar un cuchillo con el otro, estamos hablando de que dos metales tengan roce, tengan roce, choque, fricción, que salgan chispas, que se limen, que haya dolor, como el hierro se aguza con el hierro. Solamente una espada, un cuchillo se puede afilar con alguien de su misma calaña.
Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Sabes cuáles son mis mejores amigos? Con los que he tenido grandes pleitos. Ese amigo que ustedes conocieron, Anderson Lima, lo conocieron, ¿verdad? Ha venido 2 veces, es un grande amigo. Tuvimos unos pleitazos de no hablarnos bien por 1 año. Y en el mismo ministerio y medio peleados, pero sí nos hablábamos y todo, pero estábamos enojados, estábamos disgustados y tuvimos nuestras pláticas, nuestros encontronazos. De hecho, después supe, él tuvo un instituto bíblico para jóvenes y habló de su testimonio conmigo, de cómo nos peleábamos. Pero ¿qué surgió de eso? Un amor muy profundo, una relación muy profunda. Han pasado años y años y nos seguimos. Él acaba de cumplir años el 2 de noviembre y le mandé decir feliz Día de Muertos, ¿verdad? Él nació el 2 de noviembre. Lo quiero muchísimo, me encanta saber de él y sé que también él de mí, pero tuvimos diferencias. La diferencia, en nuestras diferencias, que hizo la diferencia, fue que salimos adelante con esas diferencias. Sirvió para afilarnos. En algún momento él aceptó algo que yo dije que estaba mal en su carácter, y en muchos otros momentos yo aprendí las cosas que yo estaba mal por lo que él veía en mí y que no le gustaba de mí. Él me lo llegó a decir: Fabián, no me gusta esto está mal, dijiste esto. Y yo también le dije, y nos hicimos de palabras. Es tan grande nuestra amistad que un día le rompió una costilla, literal, jugando, pero se la rompí. Y luego le tuvieron que poner un soporte aquí para apretar la costilla y se le caía cada rato, estaba haciéndole así. Y cada como me burlaba de él, porque ¿qué? ¿Y eso qué? Por la costilla. Ojalá y no vea esta predicación él. Se necesita estar en medio de la familia de Dios para poder crecer. No hay otra forma. Así lo estableció el Señor. Tú quieres crecer espiritualmente, necesitas estar en la familia de Dios, necesitas estar en una iglesia local. Necesitas estar en una familia local, necesitas pagar el precio. No siempre va a estar bien bonito todo. No siempre, ¡ay, qué gozo ver al pastor Fabián! A veces sí, el pastor Fabián. Hay muchas personas que tienen miedo de que el pastor sepa de sus problemas. Es mejor saberlos rápidamente, antes de que eso se crezca. Hay muchas personas que tienen miedo de los pastores. Eso no está bien, hermanos. Debes de tener, entre más problemas haya, más tienes que acercarte para solucionarlos, para arreglarlos. ¿Sabes? El enemigo quiere sembrar en nosotros un sentimiento de que no me quiere, un sentimiento de rechazo. Ya, el pastor ya no me está viendo igual que antes. Se estará dando cuenta que ya no estoy diezmando. ¿Alguien ha pensado eso? Y todos levantando la mano, ¿no? Nunca checamos quién diezma y ofrenda. Quiero que usted tenga la paz de eso. Nunca andamos checando. Cuando queremos saber que alguien diezma o ofrenda, se lo preguntamos directamente. Y cuando lo hemos preguntado es porque la persona está sufriendo y batallando con la economía. Le decimos: a ver, si estás batallando con esto, ¿estás diezmando, estás ofrendando? No andamos preguntando, no andamos investigando. No andamos preguntándole: oiga, ¿y qué ha sabido de tal familia? ¿Por qué que los vi medio raros? No andamos investigando. El Espíritu Santo solito hace que nosotros nos demos cuenta. Y tienen miedo del pastor, y tienen miedo de los líderes, tienen miedo de las personas, están sacados de onda, y sabes, no quieren venir más a la iglesia porque no quieren abrirse, no quieren que nadie sepa, no quieren ser vulnerados, pero la verdad es que no quieren andar en la luz. Porque la palabra dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es 1 de Juan capítulo 1, ¿verdad? Si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión. Las personas que andan en luz tienen comunión. Alguien que anda en luz viene a la iglesia y no falta a la iglesia. Y cuando no andamos en luz, dejamos de tener comunión. No queremos que nadie sepa.
Y como he visto casos, platicábamos en esta semana de un caso de un hermano allá en Brasil, que cuando yo llegué a Brasil, este hermano me invitaba a reuniones de oración en la madrugada con varones. Venga, pastor, vamos hacia Blabaceciaba. Tenemos reuniones de oración, un hermano gigantón, grande, alemán, ojos azules, blanco, ya cabello cano, ¿verdad? Sacado de la película La lista de Schindler, así, un alemanzote, ¿verdad? Vamos a orar, hermano, en las madrugadas, la presencia de Dios se manifiesta, y es que Dios, y la naturaleza brilla. Me decían que hasta los palitos empezaron a brillar en la noche, así como fluorescentes, y sí, me tocó ver eso, y fui a unas reuniones de oración en la mañana con varios varones que se iban al cerro a orar ahí, y yo ni entendía lo que oraban porque acababa de llegar, no entendía bien el portugués. Y él era muy emocionado en las reuniones, siempre traía una bandera, alabando al Señor en la bandera, y era una persona bien involucrada en la iglesia, y de repente empezó a faltar. Ya no empezó a convocar reuniones de oración, lo veía decaído, lo veía triste. Después de tiempo nos dimos cuenta que había caído en adulterio. Y después de tiempo se divorció de la esposa, se volvió a casar. Y muchos años después, que yo ya había regresado de Brasil, me tocó volver a Brasil, y por alguna situación lo volví a ver, me hospedé en su casa, por cierto, con la nueva esposa. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Perdió lo que tenía. ¿Y sabes cómo fue? Dejó de andar en la luz, dejó de congregarse, no permitió que nadie le ayudara con esa tentación que estaba teniendo, con esa dificultad que estaba teniendo, porque muchas veces ni siquiera tú estás buscando el pecado va a buscarte y te quiere encontrar y te quiere destruir, y si no lo confiesas, si no lo hablas, si no buscas ayuda, el hierro con el hierro se aguza, y así un hombre con su amigo. En algún momento algún pastor me llamó para pedir apoyo espiritual en una área donde el Satanás lo estaba atacando, y oramos juntos y platicamos, y yo sé que él empezó a caminar en victoria. Pero en otro momento, ¿sabes qué? Yo lo busqué. Le dije, tú me buscaste hace tiempo y ahora yo te busco a ti, necesito que me ayudes, porque también Satanás me está atacando, y necesito que tú lo sepas, necesito darte cuentas, y necesito que ores por mí. Y empezó a orar por mí, y el Señor me libró de cualquier tentación que estaba ahí viniendo a mi puerta, porque el hierro con el hierro se aguza, y así el hombre con el rostro de su amigo. Hermanos, es de vida o muerte congregarse. Y no solamente congregarse, sino ser fiel cada domingo. Hay muchas personas que con mucha facilidad me dicen, es que va a haber una reunión, va a haber una fiesta, es que mi compadre tiene esto y tengo que ir. ¿Sabes qué? La reunión de domingo tiene que ser prioridad. No puedes faltar. Dile a tu amigo, dile a tu pariente, yo llego después de las 2 a la fiesta. Se acaban hasta las 6 de la tarde las reuniones, 4 horas que estés. No me deleito en la casa de los mentirosos, en la casa que me deleito en el santuario del Señor, decía el salmista, ¿se acuerdan? Pero con tanta facilidad. Hay gente que le encanta salir de vacaciones. Sal de lunes a viernes, por favor. Y aquí te quiero el domingo. Yo me casé un domingo, me fui en la noche a Acapulco con mi esposa, y el siguiente domingo ahí estaba en la iglesia. Luego. Y con ganas, con gusto. No diciendo, ay, ¿por qué no tuve más días en Acapulco? No. Porque mi deleite está en la casa del Señor. Si yo solamente he faltado, ustedes lo saben, cuando me operaron, cuando me caí. Ya después de caído, aquí estaba ya en silla de ruedas predicando. El Salmo 123, vamos al Salmo 123 y con esto vamos a concluir. Salmo 133, perdón. Vamos a leer del 1 al 3.
Salmo 133, versículo 1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué bonito, ¿verdad? Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Dónde el Señor ha pronunciado su bendición? En su casa, en la armonía. Dice, incluso la vida eterna. Amados, convivir en armonía con los hermanos es cuestión de vida eterna. Mira, ponte de pie. Está no acabo, pero ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Ojalá nos haya entrado esta palabra. Todos de pie. Gloria a Dios. Hay algo interesante. ¿Cuántos han ido a una presentación de una sinfónica, de una orquesta, en algún teatro especial? ¿Les ha tocado? Yo no me metieron mucho en la cultura de ir a conciertos, pero recuerdo, yo ya era músico cuando fuimos a nuestro primer concierto aquí en el Teatro Doblado. No me acuerdo qué orquesta estaba, pero una orquesta muy buena. Y ver en el Canal 4 las orquestas es una cosa, pero ir a la sala del concierto es otra. Es muy diferente el sonido que te presenta el estéreo de tu tele, si tienes estéreo, de una orquesta, al sonido en vivo de una orquesta en una sala con una acústica especial. Pero es impresionante que tú llegas y están todos los músicos y antes de empezar hacen una afinación de instrumentos. Yo no sé cómo consiguen afinar todos sus instrumentos con un ruido tan variado. Se escucha y todos afinando sus instrumentos. Es un ruidazo, es un ruido tremendo. Todo está fuera de, uno está en la, otro está en fa, está en si bemol, está en diferentes tonos y es ruido. Pero de repente llega el maestro, toma un lapicito, un papelito, una batuta, se le llama batuta, y hace esto. Se hace un silencio. Levanta las manos y hace una señal. Y en ese momento, previo ensayo, todos con su partitura, cada uno de los instrumentos empieza a generar su sonido. Los metales tienen un brillo especial, las cuerdas tienen una sonoridad especial, los oboes, los contrabajos, los tambores, ¿verdad? Cada persona tiene instrumentos muy diferentes el uno del otro, afinados en una tonalidad totalmente distinta de los demás, en diferentes lugares, pero cuando todos empiezan a tocar su sonido bajo la dirección del maestro, es algo tan impresionante. Yo recuerdo ese día que fuimos, sentía un deseo de llorar, porque la música es preciosa. Y el salmista dijo: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Armonía es tu sonido acoplándose al del otro bajo una dirección. Y todos tenemos un sonido, todos tenemos un matiz. Dios te hizo totalmente diferente al hermano que está a tu lado. A veces por eso son las broncas. El de la trompeta: hermano, grite con alegría al Señor. Y el del violín: ¿para qué tanto ruido si Dios no está sordo?
Y somos tan distintos. Ustedes pueden notarlo, cuando predica el pastor Arturo es una forma, cuando predico yo es otra. Pero la mezcla, la armonía, Dios la bendice. Y tenemos que aprender a caminar en armonía. Y hermanos, desear ver nuestros rostros. Tengo ganas de ver a Javier. Hace mucho que no veo a Israel. ¿Cómo estará la hermana Rubí? ¿Qué estará sucediendo con el hermano Enigma? Enigma, porque nadie sabe cómo es su voz, no habla. Ya le conozco la voz. Y a veces es el hermano que parece enojón, siempre está con ceño así, pero así nació. Así tiene la cara como de enojado, pero cuando platicas con él, es un dulce, es un pan. Como Chuy. Siempre está así como enojado, pero tú hablas con él, es lindo, es dulce. Tremendo también. Tremendo. Pero es buena onda. Y aún en los momentos difíciles que tenemos, porque cada uno tenemos nuestros momentos bajos, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos malos. Hay gente que me ha visto el cobre. Es momento de estar en armonía. Es el momento de decirle: hermano, estás desafinando. El tono no está saliendo bien. Te adelantaste, todavía no te toca a ti, espérate. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor, cierra tus ojos, allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Por qué no levantamos las manos al cielo? Le decimos al Señor: Señor, ayúdanos a entrar en la armonía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entrar en la armonía de tu Espíritu Santo. Díselo al Señor: ayúdanos a entrar en la armonía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entrar en la armonía, Señor, que podamos ensamblar nuestros espíritus en una sola melodía, en una sola sinfonía, en un sonido de adoración a los cielos, y que el mundo pueda ver la gloria, que el mundo pueda ver la gloria del cuerpo de Cristo, la gloria de la iglesia, que el mundo pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Señor, ore conmigo y dígale al Señor esta frase: Señor, pronuncia tu bendición sobre esta iglesia. Dile al Señor: pronuncia tu bendición sobre tu iglesia. Señor, pronuncia la vida eterna sobre tu iglesia, puerta del cielo. Vamos a orar por esta congregación. Dile al Señor: pronuncia tu bendición, pronuncia vida eterna sobre nosotros. Señor, que en este lugar haya vida eterna, que en este lugar haya bendición, que tu presencia se deje sentir cada reunión, que cada culto, que cada momento, no solo aquí, sino en las reuniones de hogar, en las reuniones de jóvenes, de mujeres, de varones, en los eventos de los niños, en las clases de los niños. Señor, tu gloriosa presencia se haga manifiesta, tu gloriosa presencia sea como el rocío sobre el monte Hermón. Señor, que tu gloriosa presencia, Señor, nos cambie, nos transforme, nos vivifique, nos santifique. Señor, nos empodere, nos llene de fuerza, nos llene de valentía, nos llene de valor, nos dé sanidad, nos dé fuerza. Oh Dios, pronuncia tu bendición, pronuncia vida eterna sobre esta congregación, sobre nuestras familias, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, sobre nuestros yernos y nueras, Padre, sobre nuestros nietos. Que haya bendición, Señor, que nadie, Señor, se salga de una iglesia ofendido, lastimado, herido, con rencor en su corazón. Que nadie sea ofendido y no sea ofensor de nadie, Padre. Que podamos cubrir nuestras faltas, que podamos perdonar, Señor, nuestras fallas, que podamos amar, Señor, aquel corazón que está quebrado.